chicos? Buen día, buen mediodía o buenas tardes, Sí, porque hoy dependiendo. nos acompaña gente de todos lados, así que Sí, eso es tal una cual, gran alegría, ¿no? Y me parece que de esto se tratan las redes y armar comunidades, de tal cual. expandirnos y que no haya mucho límite ni frontera, ¿no? Si nos une el interés, acá estamos. Bueno, para lo que no sepan de qué va a tratar la charla, ella bueno, es Claudia Marcioni, es neurocapacitadora, Scrum Master, Agile Coach y Agile Trainer. Vos corregime cualquier cosa, ¿no? Es abogada y notoria, especialista en liderazgo innovador, formadora de formadores, que es algo muy interesante, autora y creadora del método efecto paradigma, que ya estuvimos hablando en este canal de Codear. Si entran en YouTube youtube.com/codear, van a encontrar la charla de ella y de efecto paradigma. Socia fundadora del RIAP, no, de la De la RIAP. Ría, sí. Y bueno, tiene más de 15 años de experiencia laboral en este entorno. Y bueno, y como también vimos, está trabajando y forma parte de lo que es Redu Innova, que bueno, esta red de profesionales destinada a generar cambios en la educación. También trabaja en consultoría y mentoría y es también conferencista internacional sobre todos estos temas, se imagino. Así que nada, bueno, ya vamos a pasar un poco más los contactos de Claudia también para que puedan contactar con ella, No sino a dejo través de nada en Redu el Innova. tintero, Clau. Sí, sí, no, no. Es que es la idea, la idea es que se conozca esta gente y, bueno, obviamente puedan contactarla para lo que necesiten. Yo también ya estuve moviendo fichas para que te contacten, es como mover pasa algo. Miguel, ahí vamos a compartir la charla de Clau, Ah, porque, bueno, bueno, justo me acordaba, excelente estuvo esa charla, ella aplicó la gamificación dentro de su charla. Así que van a ver, está muy buena y aparte aplicó la gamificación en su charla. exactamente. Así que bueno, Clau, Intuitivamente, diría. es que ya se vuelve Totalmente. intuitivo, ya se vuelve parte de uno cuando empieza a trabajar así. Así que bueno, no vamos a retrasar más la charla, ya veo que ya está preparada las slides, así que bueno, nada, a la gente que todavía está ahí conectada y tenga preguntas, la puede ir haciendo en los comentarios o en el chat y vamos a ir respondiendo tanto durante la transmisión si hace falta o al final de la charla. Así que bueno, hay la charla lista, preparada, Clau, y cualquier cosa que necesites, nos avisas. Nos escondemos Bueno, ahora. gracias, gracias a Codear por invitarme siempre y tenerme presente para estos eventos. La verdad que, como decía antes, nos une el interés por hacer crecer comunidades y redes para ir aprendiendo y irnos desarrollando y crecer en conjunto. Hoy me toca hablar o traje para que charlemos este tema, el rol del educador en los cambios de paradigmas. Y ya que al final de lo que fue la presentación de comunidades, Miguel nos preguntaba qué queríamos dejar, qué mensaje podíamos dar, yo me quedé ahí sin participar porque ya nos excedíamos en tiempo, pero aprovecho este momentito para hacer ese comentario y contarles que para mí lo que tenemos que hacer o empezar a revisar y reflexionar si estamos o no haciendo es construir bienestar. Em, y en esto de la construcción de bienestar es yo como docente o en mi rol de educador, de formador, de maestro, ¿cómo estoy con esto? ¿Estoy construyendo bienestar? ¿Estoy construyendo bienestar desde mi propósito, desde mi vocación? Y estoy generando este ida y vuelta de retroalimentación, de construir bienestar personal y irradiarlo al entorno y poder transmitirle eso a las personas que están interrelacionadas conmigo en este mundo del aprendizaje. Estoy fomentando el bienestar en esas personas que se relacionan conmigo bajo este ámbito del aprendizaje. Creo que ese es el norte. Creo que por ahí va, creo que hay muchos recursos distintos, creo que como también traían los colegas y amigos de otras comunidades, hay un montón de cosas que podemos hacer, un montón de recursos que podemos utilizar, pero sin lugar a dudas no nos tenemos que olvidar de ser cada vez más humanos y de que la conexión y el aprendizaje nos vincule desde un propósito de vida y para construir y ayudar a otro propósito de vida. Entonces, por acá va a rondar también mi charla, por cuál es este rol del educador en los cambios de paradigma. ¿Y por qué digo por ahí educador? Y a lo mejor no a todos les resuena la palabra,
creo que más allá de que algunos por vocación y profesión tienen el rol de la docencia y están vinculados en ámbitos educativos, en algún punto todos somos educadores. Todos de alguna manera enseñamos y aprendemos. Entonces quise poner esta palabra como rol del educador para ser un poco más amplia en quienes pueden estarse viendo representados en esto. Y calculo que cualquiera podría verse representado. Entonces la invitación es que a los que estén escuchando, ejerzan la profesión de docente o no, creo que en algún punto con alguien se vinculan en este rol y pueden hacer la suya a esta conversación y a esta charla. Y acá les traigo un par de frases como para comenzar a charlar, y es, si yo cambio, el mundo cambia. Y otra que también me gustó fue, los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. ¿Y cuánto tenemos para empezar a conversar acerca de lo que nos convoca hoy? ¿Cuál es nuestro presente y hacia dónde vamos? ¿Cuál será ese futuro al que nos dirigimos? Y creo que todos hemos sentido una fuerte sacudida en cuanto a este contexto y este entorno que nos tocó vivir, donde un virus, una pandemia, el miedo, nos amenaza y también nos hizo cambiar drásticamente muchas formas de hacer y nos puso en juego quiénes estamos siendo en estas nuevas formas de hacer. Y por eso las preguntas que les traigo hoy, además de todo lo que dijo Miguel en mi presentación, soy coach y a los coaches nos gusta hacer muchas preguntas para empezar a disparar el proceso reflexivo. Y las preguntas que les traigo hoy para iniciar es, ¿cómo te estás sintiendo con este presente? En este rol de educador, ¿cómo te estás sintiendo con este presente? ¿Te amenaza o te desafía? ¿Y qué necesitas para ser protagonista? Te invito a que lo pienses, a que empieces a conectarte con estas preguntas, a que empieces a conectarte si estás más parado desde el lado de la amenaza o si estás más parado desde el lado de la oportunidad y esto te implica un desafío para crecer, para desarrollarte, para mejorar, para seguir construyendo bienestar, o no, o todo lo contrario. Todas las posiciones son válidas y lo que vamos a empezar a ver hoy es cómo podemos hacer el camino o el tránsito hacia descubrir esto de los paradigmas y también a descubrir cómo podemos hacer para transformarlos. Cuando hablamos de qué rol tiene que tener el educador o que tiene en estos cambios de paradigmas educativos, en realidad tenemos que irnos un poquito antes y a una etapa previa. Y es que todos vivimos bajo modelos paradigmáticos. Nuestros modelos mentales, nuestra estructura mental es un paradigma. Entonces, antes que empezar a hablar o a querer cambiar paradigmas sociales, externos, de grupos o de la educación en sí misma, tenemos que empezar a revisar cuál es nuestro paradigma, cómo es nuestro paradigma y si nuestro propio paradigma nos va a permitir construir otro paradigma que deseamos en lo educativo o en lo social. Para eso vamos a empezar a hablar de que un paradigma propio o personal es ese modelo mental que es una red sistémica de creencias, valores y emociones asociadas que tenemos y que manejamos en una gran escala a nivel inconsciente y que una pequeña porción la hacemos a nivel consciente. Esas creencias son las ideas que nosotros sostenemos, esos principios que nosotros tenemos en nuestra vida y damos como verdades absolutas o como cosas ciertas. Los valores son esas cualidades aspiracionales que nosotros tenemos de cosas, objetos, personas, acciones. Y las emociones son la consecuencia de cómo filtramos el mundo que nos rodea a través de esas creencias y valores que tenemos en nuestra estructura.
vamos a ver que cuando hablamos de paradigma educativo, también vamos a estar hablando en definitiva de lo mismo, de una estructura sistémica, de un sistema en el cual nos tenemos que mover o interactuar y que sostiene principios, que en definitiva son creencias, sostiene ciertos valores y también sostiene cierta emocionalidad y ciertas conductas que están acordes o no con ese sistema. Por eso es interesante que podamos hacer la analogía y podamos revisar o reflexionar cómo está siendo nuestro paradigma hoy y cómo es el paradigma educativo que queremos conseguir o que queremos empezar a construir y qué desde nosotros mismos vamos a empezar a aportar a ese cambio paradigmático externo. Vamos, por una cuestión de tiempo y en la charla, vamos a ser breve, pero me gustaría que si alguien tiene y tiene las ganas de hacer algún ejercicio o alguna práctica y tiene al alcance lápiz y papel, puede escribir un poco acerca de sí mismo y qué creencias está sosteniendo sobre este rol de educador o de docente o de maestro, profesor o formador que tiene. ¿Cuáles son esas creencias que tengo de mi rol de educador? ¿Cuáles son las creencias respecto y las conversaciones que tengo internamente respecto de como educador, yo puedo o no puedo? A menudo escucho en conversaciones de docentes que suelen eh, sacar hacia afuera las responsabilidades en esto de el sistema no me lo permite, esto de los niveles jerárquicos o directivos, yo quiero innovar y no me dejan, nunca están de acuerdo, presento proyectos y no me los tienen en cuenta. Entonces suelo escuchar como que estas responsabilidades de los cambios de paradigmas están puestas en otros, en el ministro de Educación, el que jerárquicamente en el Estado y en el poder está tomando decisiones. Pero los invito a que empecemos a pensar primero en nosotros mismos, esto de si yo cambio, el mundo cambia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque en definitiva, como siempre decimos también desde el coaching, el cambio, nosotros no podemos imponerle cambiar o pretender que cambie la otra persona. Lo que sí podemos es cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es un gran paso y eso sin lugar a dudas genera un montón de cambios de interacciones y relaciones que van construyendo un cambio sistémico que puede fomentar o no ciertas construcciones. Por eso la invitación es a que pienses en este rol de educador. ¿Qué estás pudiendo hoy? ¿Qué sí podés? ¿Qué conversaciones estás teniendo acerca del que vos podés, del yo puedo? ¿Qué sos capaz de hacer? ¿Qué está en tus manos hoy a hacer respecto de estos cambios? Y también que empieces a pensar en qué conversaciones de creencias acerca del merecimiento hay dando vueltas en tu cabeza. Eh, También escucho por ahí la queja permanente eh, de que, bueno, los docentes no son bien remunerados, que es un gran esfuerzo, es un gran trabajo, que es un trabajo súper valioso y por supuesto concuerdo 100%, y que no está bien remunerado. Entonces ahí empieza toda una conversación y una creencia sobre el merecimiento. Bueno, se los dejo para que lo empiecen a pensar. ¿Qué creencias en este rol de educador tenés sobre el contexto? ¿Este contexto, en tu creencia, representa oportunidad o es una amenaza? ¿Tenés posibilidades de adaptarte? Son otras preguntas que nos podemos empezar a hacer para ver y descubrir un poco más qué creencias tenemos acerca del contexto. Y sobre las relaciones que se dan en este rol de educador, algunas preguntas que nos podemos hacer es, ¿estamos siendo competitivos o colaborativos? ¿Estamos teniendo una visión acerca de los talentos que aportamos? ¿Y conectamos o no con la gratitud?
Son todas preguntas que nos podemos empezar a hacer para revisar este modelo paradigmático propio en este rol de educador que ejercemos. Y si hablamos de paradigma, como ya dijimos antes, estamos hablando de creencias, valores y emociones asociadas. Estos son los elementos fundamentales de la estructura que se entrelazan y sistémicamente se están relacionando todo el tiempo. Y para eso tenemos que también empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento en este rol de educador y en este paradigma propio de cuáles son los valores que están en juego en este rol. Podríamos traer un montón de valores seguramente y cada uno tendrá sus propios valores. Esta es una invitación a que también empiecen a reflexionar sobre esto y empiecen a recorrer, y si tienen ahí a mano el lápiz y el papel, que pongan y escriban cuáles son los valores que creen que entran en juego en este rol de educador. ¿Cuáles son los valores que ustedes tienen? ¿Cuáles son los valores que tal vez pretenden que tenga el contexto? Y también, ¿cuáles son los contravalores que les están haciendo mucho ruido del contexto en el que ejercen este rol de educador? Iniciar a veces el camino del conocimiento a través de cuáles son los contravalores que están presentes y sentimos como rechazo o como amenaza, también es una buena punta del ovillo para empezar a desandar el descubrimiento de todo este modelo paradigmático que sostenemos. Así que bueno, acá les traigo algunos como confianza, fluidez. Creo que este valor, el de la fluidez, en este nuevo contexto, por momentos se siente y por momentos no. Es esto de cuando nos salimos de la actividad rutinaria o tradicional a la que estábamos acostumbrados a hacer y de repente tenemos que empezar a hacer otra cosa, como por ejemplo sentarnos, pasamos de estar parados escribiendo en una pizarra tal vez, o haciendo distintas actividades, pasamos a estar sentados frente a una pantalla y hacer esta conexión intermediada por tecnología. ¿Estamos fluyendo? ¿Es un valor que tengamos nosotros el de la fluidez? ¿Sí o no? Son grandes preguntas para que empecemos a hacernos. ¿Cómo estamos encarando esto? Si estamos siendo empáticos, si hay un valor que está presente que es la empatía, si tenemos el valor del optimismo, la gratitud, la generosidad. Empecemos a revisar cuáles son los valores que hoy, en mi presente, en este rol de educador, estoy teniendo presentes y cuáles son los que no, o los que tal vez querríamos empezar a tener un poco más presentes. Y finalmente, en estos elementos que estructuran esta red, ¿cuáles son las emociones que me está causando tener estas creencias y estos valores respecto de este rol de educador? ¿Cómo estoy con eso? ¿Me representa una amenaza o me representa oportunidad? Si mis creencias y mis valores hacen que yo filtre la información que me provee el mundo en este rol de educador que estoy ejerciendo hoy como amenaza, como que está todo mal, voy a seguramente relacionarme directamente con emociones del tipo oscuras, porque cuando yo filtro desde mis creencias inconscientes y mis valores que algo me está amenazando, enseguida voy a conectar o con el miedo, o con la tristeza, o con la ira. El miedo, porque eso que el contexto me está presentando, por ejemplo, esto de que en pandemia pasamos de golpe y sin previsión ninguna a tener que dar clases por Zoom, intermediados por una tecnología de manera virtual, en lo digital, por WhatsApp o por distintas herramientas, si esto me representa una amenaza real o imaginaria, voy a caer directamente en la emoción del miedo, porque el miedo es esto, es una emoción que me surge cuando siento que algo me amenaza. Si es real, va a ser miedo, y si es una amenaza imaginaria, va a ser ansiedad. Entonces, si yo en mi rol de docente hoy estoy transitando el miedo o la ansiedad, tengo que empezar a revisar qué creencias y valores hacen que yo me sienta amenazado.
porque lo puedo cambiar, porque por más que el entorno no cambie, yo puedo cambiar mi percepción del entorno. Y si yo cambio esas creencias que tengo sobre el entorno y esos valores, creencias sobre el entorno y sobre mí mismo, puedo dejar de sentirme amenazado y entonces la emoción del miedo o de la ansiedad van a desaparecer o van a bajar en su intensidad. Otra emoción a la que puedo caer si mi interpretación del mundo tiene que ver con que esto me está amenazando, puede ser la ira. ¿Por qué? Porque la ira es la emoción que me va a surgir o que me va a venir como alerta y como aviso de que se está vulnerando algún derecho mío, de que hay una injusticia. Entonces, si mis creencias hacen que yo filtre este contexto como algo sumamente injusto, por consecuencia, la emoción que se me dispara va a ser la de ira o de cualquiera de la familia dentro de la ira. El enojo puede ser con menor intensidad, puede ser rabia, hay un montón de emociones asociadas a esta nuclear de la ira. Y si yo, en mi interpretación del mundo, estoy cayendo en que esta amenaza está dada porque estoy perdiendo algo, pierdo tal vez seguridad, porque yo estaba muy segura y muy cómoda dando mis clases con el formato anterior, y esto me sacó de la comodidad y lo siento y lo asumo como una pérdida, estoy perdiendo esa fluidez, esa comodidad, ciertos valores, entonces seguramente voy a caer en la emoción de la tristeza. Y desde estas emociones no estamos construyendo bienestar. Si encima estas emociones las hacemos perdurar en el tiempo, vamos a estar construyendo estados emocionales o vamos a estar viviendo estados emocionales más relacionados a las emociones de este tipo oscuras, donde si bien las emociones no son ni buenas ni malas y todas son funcionales, de hecho el miedo es muy funcional para salvarnos, y la ira para defender nuestros derechos y la tristeza es funcional para que no perdamos ciertas cosas, o es un aviso o alarma, en algún punto si las convertimos en estados emocionales y las hacemos perdurar mucho tiempo en nuestras vidas, nos van a empezar a afectar, nos van a empezar a enfermar y sobre todo nos van a empezar a hacer vivir en malestar o en ausencia de bienestar. Y cuando hablamos de emociones luminosas o oscuras, positivas o negativas, en realidad lo que estamos hablando es de presencia o ausencia de bienestar. Cuando yo estoy conectado en emociones del tipo luminosas, hay presencia de bienestar. Y cuando estoy conectado a las emociones del tipo oscura, hay ausencia de bienestar. Más allá que vuelvo a decir, para ciertos hechos puntuales y con la regulación y en su medida adecuada, todas las emociones son útiles y todas son funcionales para algo. Y en esto que estábamos hablando, de cómo filtrábamos según nuestro modelo paradigmático el mundo, si estamos filtrando a través de esas creencias y valores que esto que pasa en el contexto y en este rol de educador que tengo es una oportunidad que me desafía, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para aprender cosas nuevas, es una oportunidad para implementar cosas nuevas. Tal vez un montón de cosas que nos quedaron en algún momento en el tintero de proyectos, de ideas, de innovaciones, que hoy este contexto nos está permitiendo que salgan a flote y poder validarlas y poder llevarlas a la práctica. Si estamos así, estamos parados en ese filtrado desde la oportunidad y nos vamos a conectar directamente a las emociones más luminosas, como la felicidad, el amor y la alegría, que sin lugar a dudas son emociones que nos propician construir un estado de bienestar. Y en esto empezamos a ver cuál sería o cuáles serían las características del paradigma en el que nos encontramos a nivel personal en este rol de educador. Y me parece que este contexto donde de golpe y de manera exponencial la tecnología nos hizo cambiar la forma de hacer y donde decimos que hay una modernidad líquida en la que empezamos a vivir, donde ya las cosas no son
tan perdurables en el tiempo, no hay tanta solidez, sino que más bien hay unas características de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad e hiperconexión que están presentes en este nuevo presente y van a estar más aún en el futuro que se avecina. Hay dos claves que tenemos que tener en cuenta respecto de si estamos sintiendo que nuestro modelo mental o nuestro paradigma está muy rígido o que tiene ciertas características que nos hacen caer todo el tiempo en estas emociones oscuras. Tenemos que lograr desarrollar dos claves, la adaptación y la flexibilidad. Y para eso tenemos que empezar a revisar cómo es este modelo y una vez que logramos tomar conciencia de cómo está compuesto este modelo que tenemos, es empezar a revisar qué cosas podemos transformar, qué elementos podemos como fichas empezar a cambiar y traer a nuestra vida un poco de adaptación y flexibilidad para empezar a conectarnos y a conformar otro paradigma distinto. Y hasta acá vinimos hablando de, bueno, cuál era nuestro propio paradigma en este rol de educador. Pero ahora voy a invitar a que se sume a la charla a Irene, que ya lo conocieron porque ya estuvo ahora presentando también la red de Innova, para que hablemos un poquito, ya ahora sí, de un paradigma que es externo a nosotros, pero que podemos contribuir a su construcción, que podemos sostener o no, y es el tema de los paradigmas educativos. Y acá traíamos, en esto de los paradigmas educativos, los tres principales, como representamos acá en la pantalla, el conductismo, el constructivismo y el cognitivismo. Y le invité a Irene, porque Irene maneja muy bien todos estos conceptos, así que quería preguntarte, Irene, Sí. ¿qué cosas, más allá de que seguramente tenemos conectados varios docentes que conocen sobre esto, sobre cuáles son los paradigmas educativos, quería preguntarte qué cosas pensás que son funcionales? Vamos a empezar por el principio. Si tenés ganas, Irene, nos contás Sí, cortito sí, de qué sí, se sí. trata cada uno de los paradigmas y después te hago la pregunta. Ay, cortito, cortito. Mira, me hago un cabeza hasta con las manos cuando me decís cortito. Bueno, algunas En características principales de cada modelo. sí, sí, sí. En realidad, bueno, como dice Claudia, estos son los principales. En el medio nos vamos a encontrar con otros y nos faltan los más nuevos también. Estos son como paradigmas básicos, digamos, que tienen ya una estructura de paradigma en términos epistemológicos. Tenemos transiciones, ¿no? Entre lo que fue el constructivismo o el conductismo a el constructivismo y el cognitivismo. Van apareciendo en épocas distintas, tienen sus pedagogos, sus representantes principales, pero bueno, el conductismo, por lo que ya sabemos todos los que somos docentes, surge de este estímulo-respuesta que ensaya Pavlov con su perro, ¿no? Pero, bueno, cómo transportábamos o trasladábamos eso, hacíamos la transferencia de ese laboratorio a un niño o a un sujeto susceptible de ser educado o enseñado. Y bueno, fue así. Apareció la instrucción que si bien data de muchos años antes, ya la instrucción tenía un sentido distinto, ¿no? Un sentido en términos de estímulo-respuesta. Lo que el docente dice es lo que está bien, lo que el estudiante responde tiene que ser igual a lo que dice el docente para que la respuesta esté correcta. Si no, había una desviación, se consideraba un error y esa desviación debía ser corregida. Había hasta emociones correctas o incorrectas, reacciones correctas o incorrectas que hoy ya lo vemos de otra manera. Sin embargo, lo que
A ver, a pesar de que hay muchas cuestiones que cuestionar, paradójicamente, al conductismo, sigue siendo un fundamento válido para muchos aprendizajes de la vida cotidiana y que las hacemos de manera casi mecánica. El conductismo nos ayuda a aprender, por ejemplo, las tablas de multiplicar, los verbos, cuando nos piden todavía en la escuela que los sepamos de memoria, nos permiten aprenderlos. Y al mismo tiempo, cómo prender un calefón, cómo apagar una estufa, cómo manejar un auto, ¿no? Quizás la necesidad surge de una manera social, pero no el aprendizaje. El aprendizaje se va a dar de una manera mecánica, de una manera conductual. ¿Sí? No olvidemos que lo conductual hoy sigue siendo de mucha importancia para todo lo que tenga que ver reeducación. Cuando se trabaja reeducación, es muy importante trabajarlo desde una manera conductual para muchos niños que hoy, por ejemplo, se están detectando con trastornos generalizados de desarrollo, que hoy los escuchamos con tanta frecuencia, los niños con TGD. Se utiliza muchísimo la terapia conductual. No quiere decir que se utilice el conductismo como se concibió a principios del siglo pasado. El constructivismo, por otro lado, y cambiando de tema para no expandirme tanto en los tiempos, el constructivismo, bueno, surge a principios del siglo pasado también, después de la Revolución Rusa, con este concepto de que el constructivismo es una construcción social, histórico, cultural, contextualizada, y que los conocimientos de los cuales nos vamos a apropiar a través de este paradigma tienen que ver con este contexto en el que surgen y que son necesarios. Lo que va a desarrollar el constructivismo de base. Después hay muchos constructivistas que van a afinar o se van a ir, pedagogos constructivistas que van a ir como desarrollando cuestiones más sutiles del constructivismo. Allá lejos y hace tiempo, cuando surge, lo que nos brinda es metodología de la enseñanza, que imagínense para principios del siglo pasado fue un aporte muy importante. Bueno, básicamente eso, conceptos que los seguimos utilizando hoy como si fueran nuevos: andamiaje, intersubjetividad, intrasubjetividad, anclaje, son todos conceptos del constructivismo del siglo pasado. Y bueno, cuando hablamos de cognitivismo no nos podemos olvidar de Piaget, que nos dio un bagaje, nos dio un conocimiento muy fino y muy fino, cuando digo muy afinado, muy sutil, muy aplicado, muy puntual respecto de cómo aprendemos los seres humanos a lo largo de la vida, desde el minuto cero. Por eso lo que hizo Piaget en sus orígenes fue psicogénesis. A la psicogénesis se le llama así porque es la genética del pensamiento, la génesis del conocimiento humano. Y nos va a dar la pauta de cómo aprende un niño. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que un niño no puede aprender a restar si no aprendió a sumar, etc. Entonces, desde esa perspectiva, la psicogénesis y Piaget nos trajo un conocimiento indispensable para los que enseñamos. ¿Cuáles son las pautas y los pasos que tengo que ir dando para que un niño, un adulto, un joven se pueda apropiar de determinados conocimientos? La perspectiva sociohistórica. Bueno, la perspectiva sociohistórica, si bien es constructivista, en realidad incluye otras. La perspectiva sociohistórica incluye muchas teorías que básicamente la que resalta dentro de este contexto de paradigmas es el constructivismo. El constructivismo es desde una perspectiva sociohistórica claramente, porque además hace una marcación clara de lo que es lo humano y la humanización del sujeto, que si el ser humano, si el sujeto, si la persona no logra determinados
conocimientos, determinado acceso a la educación, y hablo de acceso a la educación en términos de lenguaje, de expresión, de análisis, de comparación, que nos permita hacer un análisis de la realidad y adaptarnos a este mundo social, laboral, o todas sus variables, en todos sus dominios. No nos estamos humanizando. Este aporte básicamente es del constructivismo de Vygotsky, que después, bueno, como les dije, hay otros constructivistas que van más a lo metodológico, entonces se va como perdiendo de vista la perspectiva sociohistórica, pero porque van afinando la puntería a lo metodológico, a lo estratégico, y se van como desvinculando de alguna manera de la perspectiva filosófica en la cual surge el constructivismo. Bien, y como decimos, así como lo decimos para los paradigmas personales, lo decimos también para los paradigmas en general, los sociales, los educativos o los de ciertos equipos o incluso hasta de empresas. Muchas veces cuando empezamos a hacer el análisis de los paradigmas decimos, bueno, no me está sirviendo el paradigma porque evidentemente no me está siendo funcional, y escucho muy a menudo esto de romper paradigmas o de esto de cambio directo de paradigmas, o sea, instaurar uno nuevo. Y acá, algo que me escuchan a menudo hacer la salvedad, los paradigmas no se rompen, no se rechazan en realidad, los paradigmas se abrazan, se reconocen y se agradecen porque un paradigma nos trajo hasta donde estamos hoy. Entonces, si nos trajo hasta acá, bienvenido sea. Probablemente lo que tenemos que empezar a ver, si desde acá para adelante nos siguen siendo funcionales o útiles para la construcción que queremos generar. Y en esto pasa también con los paradigmas educativos, no es uno está bien, el otro está mal. Fueron funcionales en cada momento histórico e incluso muchas de las características de cada uno de ellos pueden ser importantes que las rescatemos y las traigamos para la construcción de uno nuevo. Y el enfoque tal vez está en ver qué estamos necesitando los seres humanos en cuanto al aprendizaje, qué necesitamos desarrollar, cómo necesitamos crecer y sobre todo qué competencias y habilidades vamos a necesitar para el futuro que se nos avecina. Y en esto preguntarte, Irene, ¿cuáles son las características que vos personalmente crees que estaría bueno rescatar de estos paradigmas educativos? Creo que de cada paradigma tomaría cosas y descartaría otras. Por ejemplo, del paradigma conductista en su origen, descartaría la concepción del error y rescataría la concepción de que, bueno, que hay cosas que se aprenden de una manera conductista, de una manera sistemática, de la repetición sistemática de un acto. Eso desde la perspectiva conductista. Me tomaría algunos elementos y descartaría otros. ¿Por qué? Porque no quisiera un alumno pasivo, un estudiante pasivo. Sí, me propondría un estudiante activo, siempre y cuando desde el modelo conductista esté ofreciendo contenidos y aprendizajes y saberes que tengan que ver con esta línea, como que hay que, más que elegir un paradigma u otro, yo considero que hay saberes que son más fáciles de apropiárselos a través de un paradigma y a otros saberes es más fácil apropiárselos desde otro paradigma. El paradigma constructivista nos permite poner en sentido o darle sentido a el conocimiento en el plano de lo social, en el plano del análisis, en el plano de la reflexión, de la crítica, de el respeto del otro en términos de que podemos hacer las cosas de manera distinta y que eso no nos hace ni buenos ni malos, ni lindos ni feos, ni que cometemos errores o que hacemos las cosas bien. Y desde el modelo cognitivo, el respeto por el otro en los términos de los tiempos del aprendizaje.
Sin embargo, dejaría de lado del modelo cognitivo una cuestión que me parece que el modelo cognitivo no se cuestiona. El modelo cognitivo nos plantea que si no hay una determinada maduración biológica, neurofisiológica, el niño no puede apropiarse de determinados conceptos o contenidos, o bueno, sí, aprendizajes que nos permiten desarrollarnos en la vida, desempeñarnos en la vida. Ese concepto yo como lo que me adheriría más al modelo constructivista en términos de que el constructivista nos propone traccionar del aprendizaje todo lo que el estudiante pueda. ¿Por qué? Porque desde esa tracción genero la necesidad del otro, genero la curiosidad del otro. Y si aparece la curiosidad, si aparece la necesidad, se puede estar promoviendo también el desarrollo neurofisiológico. Y los años, con las ciencias y las tecnologías médicas y aplicadas a la psicología y a la psicopedagogía, nos han demostrado que existe la neuroplasticidad, que existen un montón de mecanismos a través de los cuales podemos estimular el desarrollo del sistema nervioso y neurofisiológico. Entonces, no estábamos tan equivocados cuando a principios del siglo pasado los constructivistas decían que poner al otro en situación de aprendizaje, aunque no esté listo para aprenderlo, madurativamente, tracciona al niño para que esa maduración se produzca. Yo creo que ese es un gran aporte del constructivismo también. Esos son básicamente los elementos que tomaría y dejaría de cada uno de los modelos. Bien, Irene. Y en esto, muchas gracias por los aportes. En esto de cuál era, si podemos de alguna manera resumir cuál era el rol del docente en cada uno de estos paradigmas o modelos, ¿cuál sería el rol del docente en el modelo conductista? Y en acá el modelo... nosotros acá en el cuadrito teníamos la palabra instruye, pero bueno, Sí, para que lo explique. en realidad desde el modelo conductista, si querés puedo hacer así como un repasito de los tres paradigmas. Desde el paradigma conductista, el docente muestra un conocimiento o muestra un procedimiento que tiene que ser repetido de manera tal y intacta por parte del estudiante. Eso es instruir, es mostrar y memorizar y reproducir. Y ese es el modelo del docente en el paradigma conductista. En el paradigma constructivista, y el docente no solamente enseña, porque eso muestra conocimiento, sino que además acompaña en el proceso y el procedimiento del aprendizaje. El acompañamiento en ese proceso tiene que ver con cómo, ahora diríamos, deconstruyo. En ese momento era cómo desgloso, cómo fragmento esto que le quiero mostrar al alumno, al estudiante, y cómo lo reconstruyo, y a partir de esa reconstrucción pensar en cómo voy a hacer esa transposición al aula, cómo le voy a mostrar al estudiante ese elemento del que quiero que se apropie. Entonces, desde esa perspectiva podemos considerarlo un guía, un acompañante en el proceso del aprendizaje. ¿Por qué? Porque toma relevancia el rol del estudiante, que en el modelo conductista es un rol mucho más pasivo. En el modelo constructivista es mucho más activo porque es el niño, el estudiante, es el joven, el que tiene que mostrar que puede reflexionar, puede analizar, puede cotejar, puede sintetizar, puede hacer los procesos por sí solo. En el modelo cognitivo, el maestro es guía, pero es un guía desde otra perspectiva. No es un guía similar o no es un guía igualado al constructivista. En el modelo cognitivo, la figura del docente está como más desdibujada, más retraída. Y esto es por lo mismo que hablábamos recién. El docente en el constructivismo tracciona del aprendizaje. En el modelo cognitivo espera que el alumno esté listo para tomarlo. Por eso el rol del docente
cognitivista en ese rol está como más retraído, siendo que en el modelo constructivista va mucho más adelante, desafía al alumno. Ese desafío no puede ser ni tan chiquito que no genere curiosidad, ni tan grande que genere frustración. Tiene que estar siempre medido. Y ahí es donde vamos, de la intersubjetividad a la intrasubjetividad. Intrasubjetividad que va a volver a convertirse en un punto de partida para ofrecerle un nuevo conocimiento. Por eso, si bien son guías los dos espacios, son guías de diferente modo. Genial, gracias Irene por todo lo que nos estás compartiendo. Y acá me surgen preguntas, muchas preguntas, pero las voy a englobar en una. En esta actualidad, en este presente, en este nuevo contexto que tiene estas características que hace un rato mencionábamos, volátil, incierto, complejo, ambiguo, hiperconectado, mediado por la tecnología, ¿cuál tendría que empezar a ser el rol del docente o del educador? Yo considero que el rol del docente y el educador en este momento debería, bueno, en primer lugar, ¿qué deberíamos asumir? Creo que debemos asumir que lo que aprendimos hace 20, 30 años, ustedes piensan que yo hace 30 años que estudié más. O sea, hace más de 30 años que estudié, que hice mi carrera y hace más de 30 años esto no existía. Entonces, que ese modelo en el que yo estudié, que lo tengo tan arraigado en esto que trajiste al principio, en mis paradigmas, en mis creencias, en mis valores, en mis principios, que tengo que romper con esos moldes. No es que tengo que aprender a usar la compu. No es que tengo que aprender a usar Zoom, Geniali, YouTube. Tengo que romper primero con esos modelos, con esos paradigmas, y no romper desde una perspectiva de me deshago de esto para hacerme cargo de otra cosa, sino en este proceso de me comprendo. Yo tengo valores que sigo conservando, tengo cuestiones que me siguen acompañando, pero me he animado a ir un paso más allá. Y este paradigma ha quedado en la base. ¿Por qué? Porque sigo sabiendo lo que sabía hace 30 años, pero han quedado acá y me han servido de base de la escalera para seguir creciendo. Hoy me encuentro en otro paradigma, en el paradigma de aceptar que esta sociedad va a seguir cambiando y que yo voy a seguir aprendiendo, que lo que yo aprendí en aquel momento, hoy no me sirve, pero no es que no me sirva porque ha caducado, no me sirve porque las cosas han crecido más, como ciencia la pedagogía ha crecido más, y esto está incluido en la ciencia pedagógica, el uso de las tecnologías. Entonces, ¿cuál considero que debe ser el rol docente? El rol docente debería ser este docente educador con todos sus conocimientos de pedagogía, de didáctica, de metodología y de estrategias aplicadas a modificar dispositivos y apropiarse de dispositivos tecnológicos, aplicaciones, software educativos o no, juegos, como hablaba la compañera acerca de la colega acerca de gamificación, apropiarnos de todos esos elementos para hacer que la ciencia pedagógica crezca y que podamos dar respuesta a las necesidades que hoy la educación nos está requiriendo. Lo considero más o menos en ese plano. Bien, y en este rol docente también tenemos que empezar a pensar qué realidad queremos enseñar, qué elementos nos van a acercar a conocer más a quienes estamos facilitando el aprendizaje, cuáles son las características de las nuevas generaciones, porque entra el intergeneracional e incluso también el intercultural, porque para muchos docentes, sobre todo tal vez más del ámbito universitario o del no formal, empezó a ser una cuestión también la interculturalidad, porque esto de poder hacer una educación virtual o digital nos permitió borrar fronteras
y ese borrar fronteras nos hace que empecemos a interactuar con gente de distintas culturas, de distintos países, de distintos lugares, y también nos pone en juego esto, ¿no? Empezar a conocer quién está del otro lado para recibir o co-crear este aprendizaje, qué generaciones nuevas llegan y también cuáles otras culturas o características tienen las personas a las que vamos a contribuir en la enseñanza. Y como por ahí ya como última reflexión, que calculo que ya nos debemos estar pasando un poco de tiempo, esa pregunta te la dejo a vos, con respecto también a la integración, porque más allá de las generaciones, lo intergeneracional, lo intercultural, también aparece el tema de integración respecto de inteligencias múltiples o múltiples características de las personas. Bien, la integración, a partir de la integración de lo diferente, desde esa perspectiva. Sí, sí. Bien, empezando a hablar de inteligencias múltiples, inteligencia emocional, creo que son un claro ejemplo de lo que nos dejó como legado el constructivismo y el cognitivismo. Fueron como el punto de partida, a partir del cual nuevos pedagogos, nuevos psicólogos, nuevos biólogos, nuevos neurocientíficos fueron desarrollando nuevos abordajes. Pero no son nuevos abordajes, como decíamos al principio, a partir de la nada. Son nuevos abordajes que forman parte del crecimiento del campo de conocimiento de una ciencia. Y respecto de la diferencia, todos somos diferentes. Entonces, cuando hablamos de integración, ¿a quién tenemos que integrar? Es la gran pregunta que me hago. ¿A quién integro en realidad? Si todos somos distintos, si cada uno tiene sus propias creencias, historias, experiencias. En educación hablamos mucho de la subjetividad de cada uno y que cada sujeto es un sujeto subjetivo porque es único en el mundo. Y todos en algún momento, a todos en algún momento se nos plantea algún problema de aprendizaje que quizá tiene que ver con cuestiones emocionales, que quizás tiene que ver con cuestiones biológicas, neurológicas, todos, absolutamente todos nosotros, o madurativas. Quizás hoy no puedo aprender una cuestión que pasado mañana estoy lista. Entonces, ¿cuál considero que debe ser la postura frente a la diferencia, a la integración? Aceptarnos. Yo creo que la aceptación del otro hace que me pueda adaptar. Creo que es el punto de partida a la adaptación. Que si un estudiante no pudo apropiarse de este conocimiento en el primer mes de clase, tengo que confiar y tengo que soltar. Y no soltar que desprendida. No. Confiar en que el que tengo al frente es capaz. Cuando perdí esa confianza, el otro también perdió el poder. Entonces, tengo que confiar en que el otro puede. ¿Por qué? Porque el conocimiento y el aprendizaje se da de manera global, no se da de manera única. Aprendo esto, me toman la prueba y después aprendo esto y me toman la prueba y ya sé esto y esto. Todos los conocimientos al interior de una disciplina se conectan. Si hoy no pude aprender esto, quizá cuando aprenda esto lo pueda significar y las dos cosas tengan sentido. Si yo puedo confiar en el otro y que el otro puede construir su aprendizaje de una manera distinta a la mía y a la de su compañero, voy a estar haciendo una gran apuesta a futuro y voy a estar siendo respetuosa del otro en términos de integración y en términos de que no tengo a quien integrar en realidad, porque todos somos distintos. Gracias, Irene. Y para cerrar, teníamos esta frase de Paulo Freire, que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Y desde Red Edu Innova, esto es lo que proponemos también,
ser posibilidad para que las personas puedan acercarse a distintas técnicas, a distintas herramientas y a distintas formas o espacios de empezar a debatir y a construir qué queremos diseñar para el futuro, empezar a compartir y reflexionar juntos acerca de cuál es el futuro. Porque sí podemos empezar a hablar con un poco más de conocimiento las características generacionales de quienes empiezan a estar en el trayecto formativo, pero bueno, algunas luces tenemos sobre el futuro, no tenemos tantas certezas, pero sí podemos decir que hay que empezar a acompañar a estas nuevas generaciones para que aprendan ciertas distinciones y cuestiones que les sean útiles a futuro, ¿no? Que les sirvan para desarrollarse en ese mundo que se viene. Así que de mi parte, agradecerles para los chicos de CODIAR principalmente que nos han invitado, agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado, escuchando, y a los que vengan en el futuro a ver esta charla que seguramente va a quedar colgada en el canal de YouTube de CODIAR, de Somos CODIAR. Así que, bueno, muchas gracias. Les dejamos para que nos puedan seguir desde Red Edu Innova. Estamos generando todos estos espacios y nos pueden estar al tanto de las actividades o de los eventos que vamos llevando a cabo por Facebook, por el Facebook de Red Edu Innova, si la buscan, y también por Instagram, el Instagram de Red Edu Innova. Y a los que les interese recibir puntualmente más información, nos pueden dejar por las redes su mail y también los vamos a estar contactando por ese medio. Gracias, Irene, también por sumarte un ratito de charla. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos. Y bueno, si alguien quiere dejarnos por ahí el comentario, estuvimos leyendo varios comentarios durante la charla que iban haciendo. Ahí se sumó Mientras Migue. Aparecí con otro layout distinto. Tuve un corte de internet en el medio, pero bueno, ya estoy de nuevo acá. Así que no, bueno, la verdad que agradecerles a ambas. Si bien Claudia era la que estaba anotada para la charla, Irene aportó muchísimo también, no solamente ahora, sino que también en otra parte. Así que nada, agradecerles infinitamente por todo lo que nos van ayudando, al menos en esta primera conferencia, para poder salir adelante, y que son temas que sin duda son de muchísimo interés para la gente y para la comunidad de educación en general, y seguramente algo positivo se van a llevar, o al menos se van pensando, qué es lo que me pasa a mí con estas charlas. Siempre me pasa lo mismo, me voy pensando y reflexionando en cómo puedo mejorar o crecer. Así que si yo voy a estar ahí con los aplausitos, y van los aplausos, van los aplausos. Y bueno, y Flor también se le cortó internet, por eso estoy yo acá solo y no me está acompañando. Se ve que, bueno, con Flor compartimos el barrio, ¿no? Y se ve que hubo un corte general completo, así que bueno, ahí van los aplausitos. Dígame si se ven. Sí, se ven bárbaros. Ahí está, genial.